minutos iniciaremos nuestro webinar. Recuerde hacer sus preguntas y ser parte de la conversación. Hoy abordaremos el tema y las enfermedades metabólicas, el sueño, Dios o demonio, con los doctores invitados, Alex Ramírez y Farid Numa. La Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo les da la bienvenida. Muy buenas noches a todos y bienvenidos de nuevo a un evento virtual de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Esta vez les reitero que hace parte de una unidad académica virtual y hace un par de días estuvimos en un escenario similar a este, virtual también, y hablamos de las enfermedades crónicas no transmisibles y la meditación. Y dicho sea de paso, más allá de todo el enganche y todas esas personas que estuvieron ese día haciéndonos preguntas, saben que también disponen de dicho contenido en el canal de YouTube de la asociación. Igualmente, pronto estaremos en la liberación de los podcasts que hacen parte de esta unidad académica virtual. Esta noche, como bien saben, hablaremos de las enfermedades metabólicas, enfermedades crónicas no transmisibles y el sueño como un factor positivo o un factor negativo, como Dios o como demonio. Y es que todos y cada uno de ustedes tienen muy claro que hoy por hoy el sueño es un factor fundamental en múltiples patologías, pero posiblemente en 4 escenarios más importantes aún: diabetes tipo 2, obesidad, hipertensión arterial y el riesgo cardiovascular en general. Ustedes han visto cómo las últimas guías no pasan nunca por alto este factor e incluso cada vez es más extenso en lo que se profundiza. En las guías de tratamiento, pero no solo en el tratamiento, sino en el aspecto preventivo. Y solo por mencionar un número interesante, como pacientes para desarrollar diabetes tipo 2 cuentan con un riesgo mayor si hay algún trastorno primario del sueño, hasta 2.5 veces más que la población general. Y esto simplemente para tener en cuenta que es uno de los elementos que nos ha suscitado vincular el tema a la endocrinología del bienestar y a la endocrinología en el manejo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y entonces, para este fin, hemos invitado hoy por hoy al doctor Farid Numa. Doctor Farid, ¿ya se encuentra por aquí? Por aquí estoy, Alex. Buenas noches, ¿cómo te va? Todo súper bien. Farid, yo sé que usted es muy conocido, pero en todo caso, uno que otro de los colegas que se nos unen de pronto no te conocen, entonces me va a permitir mencionar tus pergaminos. El doctor Farid Numa es médico, es especialista en psiquiatría y adicionalmente tiene un máster en medicina y fisiología del sueño. Entenderán entonces el por qué tiene amplia expertise en el tema de esta noche y por qué nos quiso también aceptar esta invitación y acompañarnos hoy día. Adicionalmente, es experto en inteligencia emocional y mindfulness y es mentor en transformación personal y empresarial. Actualmente está en la ciudad de Medellín. Pare, esos son los pergaminos. Creo que no me quedé corto, ¿cierto? No, está perfecto, Alex. Muchísimas gracias. Y muchas Ah, gracias a ti y a la Asociación Colombiana de Endocrinología por esta invitación y por este esfuerzo que hacen en el tema de la educación médica continuada. Es para mí un perfecto. placer estar aquí. Les voy a recordar a todos los colegas que tienen a disponibilidad todos los canales para que nos comiencen a hacer preguntas de una vez. Doctor Fari nos va a ir compartiendo una presentación, le vamos a ver como una línea de todos los elementos tal vez más importantes y de ahí lo que esperamos de ustedes es todas y cada una de las preguntas que surjan en este sentido. Las vamos a ir recolectando por los diferentes canales y al final vamos a tener un espacio, esperamos muy amplio de preguntas para resolver la mayor cantidad de ellas. Así pues que sin más preámbulos, Farid, adelante con la presentación y nos volvemos a ver en el último segmento del webinar para profundizar con base en las preguntas. Claro que sí, Alex. Traigo unas diapositivas con el objetivo de ser muy claro, que toquemos unos puntos muy específicos con respecto al tema del impacto del sueño en las enfermedades cardiometabólicas, para poderle dar un gran espacio al tema de las preguntas. Ese es el gran objetivo del día de hoy. Entonces, para comenzar, pues recordar un poco que como la Tierra, la Luna y todo el universo está medido por
por ritmos y por ciclos. Nuestro sueño está medido también por el ritmo o el ciclo circadiano, que depende del estímulo lumínico y de la oscuridad o de la penumbra, y que este ciclo está estructurado y está regido por una estructura bien interesante, que es el núcleo supraquiasmático en el hipotálamo, que según el estímulo que reciba lumínico, que recibe la retina y el nervio óptico, produce melatonina o libera melatonina. Entonces, durante el día, nosotros estamos produciendo melatonina y es por eso que el influjo lumínico de las luces, especialmente de las gamma azul, que es la gamma que estimula este nervio óptico, genera este estímulo para que se vaya produciendo melatonina, y cuando ese estímulo pasa, cuando ese estímulo cambia y llega a la penumbra, aparece la liberación de la melatonina. Esa liberación no ocurre inmediatamente, se puede demorar más o menos 2 horas, y es por eso que si yo, al aparecer el atardecer, no genero ningún estímulo lumínico importante, no prendo una pantalla, no estoy sometido a luces fluorescentes, muy posiblemente en 2 horas me estaré durmiendo, como lo que pasa o pasaba anteriormente en el campo, y era que se iba el sol y todas las personas se dormían, como decían muy coloquialmente, con las gallinas, y a las 4:30, 5, cuando empezaban a apuntar algunos rayos lumínicos, estas personas se levantaban por haber cumplido un muy buen ritmo de sueño y por haber tenido una calidad de sueño bastante importante. Eso ha ido cambiando con el paso del tiempo y digamos que ahora estamos siendo sometidos a muchos más estímulos y eso ha ido afectando de una o de otra manera nuestro sueño. Que recordemos, no es que nosotros durmamos en paquete, no es que uno se duerme y se durmió y se despertó y ahí pasaron unas fases. No, nosotros dormimos por ciclos y estos ciclos habitualmente tienen una duración entre 90 a 120 minutos. Por eso decimos que durante la noche debemos dormir más o menos entre 6, 8 o hasta 10 horas, ¿cierto? El famoso número o el número mágico de las 8 horas, pues digamos que se salió fue del promedio entre 6 y 8, perdón, entre 6 y 10, diciendo que más o menos la gran mayoría de las personas pues deberíamos dormir esas 8 horas. Pero ¿qué pasa en un ciclo de sueño? En esos 90 a 120 minutos. Pasamos por 3 fases del sueño no REM, ¿cierto? Antes hablábamos de 4 fases, pero la Asociación Americana de Medicina del Sueño ya decidió compactar un poco y para términos más prácticos y de investigación en 3 fases dentro del no REM, la fase N1, que es la que llamamos de ensoñación, la fase entre poner la cabeza en la almohada y dormirnos, que se caracteriza por ondas teta, que son las que tenemos en este momento que estamos despiertos, y esa fase aproximadamente dura entre 10 a 15 minutos, pero hablamos de una fase prolongada o ese insomnio de conciliación cuando dura más de 25 a 30 minutos. Viene la fase 2, que es la fase de sueño ligero o superficial. Aquí empieza a disminuir nuestro ritmo cardíaco, baja también en la temperatura y se predominan las ondas K o los complejos K. Y la fase 3 o N3 es la fase de sueño profundo o de ondas más lentas. Aquí es donde más nuestro cuerpo se recupera y se libera, o hay mayor liberación, de hormona de crecimiento, que pues, en los niños ayuda pues, en esa fase de crecer, y en el adulto pues están ahora muchos estudios que hablan de ser la hormona que nos ayuda en el antienvejecimiento. Y esta fase se caracteriza por ondas delta. En esta fase nuestro cerebro está hipoactivo y nuestro cuerpo también está en esa fase de recuperación. Y posteriormente pasamos a la fase REM o de movimientos oculares rápidos, que ocurre más o menos cada 90 a cada 120 minutos. En la fase N3 como en la fase REM podemos soñar habitualmente. Los sueños de la fase N3 son sueños más placenteros, son sueños más agradables. Los sueños de la fase REM o la fase MOR son sueños más abstractos, son sueños vívidos, tienden a ser incómodos o molestos. Y recordemos que si por alguna razón yo me despierto en una fase REM de sueño, es cuando yo puedo presentar algo o una parasomnia que se llama la parálisis del sueño. Y es esos microsegundos que se demora nuestro cerebro en reconectar con el ambiente real,
hay apertura ocular, pero no hay movimientos físicos y eso genera mucha angustia para el paciente. Es una parasomnia, es normal, la gran mayoría de los seres humanos la hemos vivido y la podremos volver a vivir en algún momento. Se vuelve algo patológico cuando es reiterativo y se empieza a asociar a otros síntomas habitualmente desde la esfera mental. En esta fase, como el cerebro está en esa fase más hiperactiva, está en un proceso bastante fuerte, es donde más se genera todo este proceso de consolidación de la memoria y el procesamiento emocional. Y recordemos que nuestras emociones fijan la memoria y es por eso que es tan importante que en esta fase también se procese ese mundo de las emociones, ¿cierto? Durante las primeras fases tiende a ser un poco más corto y durante las fases siguientes tiende a ser un poco más largo, teniendo una variabilidad entre 15 minutos, un REM corto, hasta 25 o hasta 30 minutos, un REM más prolongado. Entonces, ¿cómo impacta el sueño? Y cuando hablamos de sueño, pues hablamos de una cantidad de patologías y de situaciones. Hoy me quiero enfocar en el insomnio y cómo impacta el insomnio en las enfermedades cardiometabólicas y cómo la identificación temprana, la intervención temprana puede cambiar radicalmente el pronóstico de estos pacientes. Entonces, ¿qué es insomnio o cómo diagnosticamos el insomnio? Según el DSM-5 y el manual estadístico de enfermedades mentales y el CIE-10, o el CIE-11, perdón, hablamos de insomnio cuando hay dificultad para iniciar o mantener el sueño, ¿sí? Por más de 3 noches por semana en un periodo de tiempo de 3 meses. Hablamos de esos 3 meses como fase aguda y hablamos de más de esos 3 meses como fase crónica, ¿cierto? Entonces, insomnio agudo o insomnio crónico. El insomnio agudo habitualmente tiene desencadenantes claros para el paciente. Cambio de locación, cambio de almohada, cambio de colchón, y el insomnio crónico habitualmente no tiene tanto ese vínculo de asociación. En el insomnio agudo, habitualmente están los duelos, los trastornos adaptativos o ya enfermedades como ansiedad y depresión. En el crónico, que también pueden estar, ya no son tan claros para nuestro paciente. Importantísimo es que haya una consecuencia diurna frente a estas dificultades con el sueño, como puede ser fatigabilidad, irritabilidad, bajas de concentración o ya lo que llamaríamos la hipersomnia, que es esa necesidad como del cerebro de compensar a través de sueño durante el día, ¿cierto? Y que de cierta manera en esas fases agudas no tenga una explicación o una causa secundaria clara. Es muy importante que cuando hablamos de insomnio, habitualmente el insomnio viene a ser una queja subjetiva del paciente. Es que yo vengo durmiendo mal, llevo tantas semanas, tantos meses durmiendo mal. Lo ideal es lograr objetivar qué tanto está durmiendo mal el paciente. Y por eso aparecen herramientas como puede ser la actigrafía, los relojes inteligentes, el diario del sueño, algunas escalas específicas que se pueden aplicar haciéndole preguntas muy específicas al paciente y ya la polisomnografía en casos pues, muy específicos, siendo pues el gold estándar de las pruebas que nos pueden medir de una manera muy objetiva la calidad del sueño y si hay o no hay insomnio y cuáles son sus características. Con respecto a la actigrafía y a los relojes inteligentes, pues son herramientas que nos ayudan, nos entregan una información, pero depende mucho de la calibración, depende mucho de la tecnología que maneje, si es solamente el reloj de pulsera o si viene acompañado con un mat, algo que se pueda poner en la cama para medir los movimientos. Entonces, sí hay una variabilidad, pero nos brinda una información importante. Hablamos de insomnio objetivo cuando nuestros pacientes duermen menos de 6 horas, ¿cierto? Y que esas 6 horas tengan el impacto a nivel del día siguiente, como les contaba. Para hablar de insomnio también hablamos de clasificaciones y hablamos de un insomnio primario que es más o menos entre el 20 al 30%, ¿cierto? Sin una causa médica o psiquiátrica clara. Hablamos de un insomnio secundario o comórbido entre el 60 al 70%, donde hay una enfermedad asociada
y el idiopático, que habitualmente arranca desde la infancia y que habitualmente tiene un curso estable. Y son esas personas que desde chiquitos dormían poquito y no tienen esas de necesidad de fases compensatorias en el día, que con lo que duermen se levantan con muy buena energía y que al final no les trae ningún impacto ni repercusión en su día a día ni en su cotidianidad. Dentro de las causas secundarias del insomnio, pues priman las enfermedades de la esfera mental en un 55%, especialmente ansiedad, como la gran taquillera del cuento, y después depresión y otras patologías como el trastorno de estrés postraumático o el trastorno obsesivo compulsivo. Las enfermedades médicas crónicas, los trastornos del sueño como síndrome de piernas inquietas, otro tipo de parasomnia, sonambulismo, las causas metabólicas y ya trastornos neurológicos con el porcentaje mucho más pequeño. Entonces, del insomnio a la disfunción metabólica, ¿qué es lo que ocurre y qué es lo que pasa? Y por qué el no dormir bien empieza a generar ese deterioro y esa afectación en las enfermedades o predisposición en las enfermedades cardiometabólicas o en el pobre control si el paciente ya pues, padece de esta enfermedad. Y tiene que ver con estos 5 factores. Uno es la hiperactivación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, que lleva un aumento de cortisol. Y recordemos que el cortisol no es que sea el enemigo, el cortisol no es el malo del cuento, el cortisol es supremamente necesario y es la danza entre la melatonina y el cortisol lo que nos lleva a estar en estados de vigilia o en estados de sueño. Son ciclos armónicos donde al descenso del cortisol, al aumento de la melatonina, vamos a dormir y al inicio del aumento del cortisol y las bajas en la melatonina, pues empezamos a despertar. También se genera una resistencia a nivel de la insulina y a nivel del eje de las leptinas, eso llevándonos a aumentar el riesgo de obesidad y de diabetes mellitus tipo 2. Esa hiperactivación simpática, porque recordemos que a nivel del sistema límbico, esa amígdala cerebral no logra relajarse ni estar en un estado estable y eso genera esa hiperactivación, esa hipervigilancia, esa hiperactivación simpática y eso pues, nos lleva a aumento en la resistencia vascular que nos predispone a hipertensión arterial y rigidez arterial. También hay cascada proinflamatoria porque el insomnio favorece también un estrés crónico y esa cascada inflamatoria especialmente por factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 y unas PCRs elevadas. Y la disrupción circadiana donde empezamos a tener ese sueño corto objetivo, que como les decía, es supremamente importante llegar al punto de saber exactamente qué tanto está impactando el sueño y las horas de sueño a mi paciente, porque puede que yo tenga un paciente que en teoría duerme las horas, pero de muy mala calidad, como puedo tener un paciente que tiene muy pocas horas de sueño con una mejor calidad, pero que no logra compensar o mantener su estado estable posterior de una fase de sueño completa o de su sueño nocturno completo. Pero también, digamos que con el insomnio aparece una entidad que habitualmente pasa desapercibida, que es el síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño, ¿cierto? Se dice que más o menos entre el 30 al 50% de los pacientes que presentan insomnio, pues tienen apnea del sueño, que no es no diagnosticada, porque muchos de ellos son personas que duermen solas, porque muchos de ellos tienden a minimizar los síntomas, porque las parejas habitualmente no nos brindan buena información, hasta cuando ya es casi que un síndrome de apnea obstructiva del sueño franco, ¿cierto? Entonces es raro o es difícil, más que raro, identificar pacientes con el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño tempranamente. Los factores más comunes para uno tener presente es la edad, ¿sí? A mayor edad, mayor predisposición. El tema de la obesidad, factores como la hipertensión, la depresión y el uso de medicamentos hipnóticos. Y aquí es muy importante hacer un paréntesis porque de cierta manera los pacientes empiezan a tener dificultades para dormir, usan hipnóticos, recordemos que los hipnóticos pueden generar en muchos casos depresión del sistema respiratorio y eso genera aumentación o empeoramiento
de los síntomas de la apnea o de la hipopnea que presentan nuestros pacientes. Entonces, esa fragmentación del sueño, esos microdespertares, ¿sí? Esa activación simpática y a nivel del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, y el proceso de inflamación sistémica y la insulinoresistencia, pues nos predispone a que tengamos muchas más dificultades en este control de nuestros pacientes, y en esta es una de las indicaciones donde la polisomnografía es el gold estándar, ¿sí? La polisomnografía donde podemos hacer unas mediciones mucho más específicas con respecto a las características del sueño, cuánto dura esa fase 1 o esa N1, que es la fase de ensoñación, y cuánto tiempo fluctúa nuestro paciente entre fases profundas y fases superficiales. Habitualmente, estos pacientes tienden a tener un sueño que es muy superficial. Habitualmente el paciente, una de sus quejas habituales es que, no, es que yo me despierto con cualquier cosa. Es un sueño muy superficial. Habitualmente son conscientes de los microdespertares y de sus cambios de posición. Y cuando se despiertan para ir al baño o se levantan en la noche, les cuesta muchísimo volver a conciliar el sueño. Entonces, cuando coexisten el síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño y el insomnio, ¿sí? Esto aumenta esos factores y, como lo mencionabas anteriormente, el riesgo de resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, procesos inflamatorios, la activación simpática crónica, la disfunción endotelial, el estrés oxidativo y esa desincronización circadiana. Estos pacientes empiezan con conductas compensatorias, entonces empiezan a hacer siestas cuando antes no las hacían, y este es un indicador supremamente importante a tener en cuenta al momento del interrogatorio, porque habitualmente el paciente o lo pasa por alto o lo niega, pues, o no lo dice porque pues, le da vergüenza, porque algunas personas tienen la falsa creencia de que hacer siesta es de perezosos, pues, o dormir en el día es de perezosos o de gente vaga y no quieren quedar pues mal frente al médico o al examinador. Dentro del enfoque terapéutico es muy importante la educación de nuestros pacientes, ¿sí? La gran mayoría de los trastornos del sueño terminan siendo agudos, pues el insomnio termina siendo agudo, que con medidas, ya sea de higiene del sueño, de intervenciones desde la terapia cognitivo-conductual, nuestros pacientes mejoran en un porcentaje muy grande, ¿cierto? Entonces, algo que trabajamos mucho en medicina del sueño es favorecer la transición entre el espacio de vigilia y de sueño, entre la fase activa y la fase del descanso. Entonces, es importante hablar con los pacientes y decirle que todo lo que ven, oyen o sienten se va a insertar en sus sueños y puede alterar esas fases del sueño. Hay pues mitos o se hablaba desde hace mucho tiempo que es que el sueño, ya como la producción onírica, pues tenía un contenido y que ese contenido podría tener una interpretación. En realidad lo que ya sabemos es que el contenido de tu sueño siempre tendrá que ver con lo que te pase durante el día y especialmente con lo que veas en esa última hora antes de dormir. Entonces, en esa fase de transición es como ir apagando lentamente todos estos sistemas e ir llevando al cerebro desde una habituación a entrar en esas fases del sueño, desde luces tenues, ¿sí? Y desde preferencia cálidas, evitar pues, los ruidos fuertes o disonantes, el tema de noticias, contenidos violentos o ansiógenos, el tener siempre a la mano, pues no sé, un podcast o un libro de contenidos que sean relajantes, que sean agradables y tratar al máximo de generar estados de conciencia y de atención plena, que esto lo podemos lograr con herramientas como el mindfulness. Porque una de las más grandes quejas que tienen los pacientes al momento de la conciliación del sueño es la hiperactivación del flujo del pensamiento, como esa taquipsiquia que puede ocurrir porque ya estamos en la noche, ya hay silencio y empieza la mente a divagar, a hacer lo que mejor sabe hacer y habitualmente es sacarnos de la hora y ponernos a pensar en cosas que hubiéramos hecho diferentes en el pasado o en lo que puede pasarnos a través del ISI y del será que en el futuro, ¿cierto?
Entonces, esa rumiación del pensamiento asociado a ese aumento en el flujo de las ideas, pues lleva a que nos vayamos sobrecargando, empecemos a pensar en una cantidad de situaciones que en realidad a esa hora no podremos solucionar, y ahí empiezan nuestras creencias a jugarnos muy en contra. No sé si alguno de los pacientes que les haya consultado en algún momento les ha expresado una frase, y es: doctor, es que yo hace rato vengo durmiendo muy mal y ya yo creo, desde el mundo de las creencias, que en la noche yo no voy a dormir bien. Y eso llegan las 5 o 6 de la tarde y a mí me empieza a entrar una ansiedad porque es otra noche en la que no voy a dormir bien, ¿cierto? Es como un loop potenciador de esa ansiedad que lleva al paciente a generar esa afectación en el sueño. Algo también muy importante, y aquí ya entrando un poco más de lleno en lo que es la higiene del sueño, es recomendar a nuestros pacientes que 2 horas antes de dormir eviten actividad física extenuante. De pronto una caminadita corta donde no haya un aumento importante de su frecuencia cardíaca puede ser benéfico, pero ya hacer actividad física extenuante o una actividad física importante puede alterarnos la conciliación del sueño justamente por esa liberación de endorfinas. Evitar comer tanto líquidos como sólidos 2 horas antes de la hora de dormir, y el uso de pantallas de cualquier tipo, de televisión, el iPad, el celular o cualquier tipo de pantallas, porque estas pantallas emiten justamente luz muy parecida a esa gama azul que estimula a través de la retina, el nervio óptico, el quiasma, y inhibe la liberación de la melatonina, y por eso nos cuesta más conciliar el sueño. Pero muchos pacientes nos dicen: pero es que me toca trabajar de noche, me toca hacer muchas cosas en el computador y no alcanzo, y si yo paro 2 horas antes no voy a alcanzar a entregar los informes. Entonces, para eso aparecen estos filtros, que ya hay unos filtros tecnológicos, muchos de los computadores uno los puede programar con ese filtro nocturno, ¿sí? Con ese filtro de luz azul, o ya filtros a través de lentes, ¿sí? Que son, como los ven en la diapositiva, lentes de color amarillo o de color naranja, ¿sí? O si usamos lentes recetados, ya también nos pueden poner en nuestros lentes estos filtros de luz azul para mitigar. No es una medida que compense, no es una medida que sea absoluta para mejorar esa calidad de sueño y la liberación de melatonina, pero al menos mitiga un poco y nos puede ayudar en esa fase de conciliación. Es muy importante enseñarle a nuestros pacientes que debemos como reeducar al cerebro, porque nuestro cerebro, lastimosamente, ya cuando tenemos el insomnio, como que se le olvidó dormir, ¿cierto? Entonces es empezar a construir rutinas o rituales donde yo vaya de una manera sistémica, en un orden lógico, llegando a la hora del sueño. Para los que tienen niños en casa, no sé si se han dado cuenta, pero si uno a la misma hora arranca el ritual de sueño, yo tengo 2 hijos, y en mi casa el ritual empieza con: bueno, ya es hora de dormir. A partir de ahí, uno empieza a seguir el mismo orden: vamos al baño, hacemos pipí, la pijama, los dientes, se acuestan. Si uno lo hace siempre en ese mismo orden, los niños se duermen relativamente fácil. ¿Qué pasa en la semana de receso, en vacaciones? Que todo esto se pierde y empezamos a tener dificultades. Hay algunos complementos que podríamos utilizar, como algunas bebidas calientes, idealmente aromáticas, ¿sí? No bebidas que estén con pasiflora, con valeriana, ¿cierto? El tema de aromaterapia funciona bastante bien, donde los estudios que más se han hecho son con lavanda, mostrando que sí tiene una ayuda en esa fase de la inducción del sueño, y el uso de música relajante o sesiones de meditación o de relajación también pueden ayudarnos en esa fase de la conciliación del sueño. Cuando nuestros pacientes tienen insomnio y hacen esa fase compensatoria a través de las siestas, sí, los pueden ayudar a recargar la energía. No todas las personas lo requieren, pero sí es algo supremamente importante, y es que una siesta no debe durar más de 25 minutos. ¿Por qué? Porque como hablábamos que el ciclo completo de sueño dura más o menos 90 minutos o hasta 120, si yo hago una siesta de
40, 50, 90 minutos, o sea, una hora y media, muy posiblemente me consumo un ciclo de ese sueño. Y como dice la metáfora del sueño y las monedas, ¿sí? Tenemos 4 a 6 monedas de sueño. Si yo me gasto una durante el día, pues no pretendas que la vas a poder dormir durante la noche, porque de cierta manera ya me consumí una de esas moneditas para mi sueño en la noche. Dentro del tratamiento, la primera línea y con una evidencia muy interesante y una efectividad alrededor del 70% es la terapia cognitivo-conductual para insomnio, ¿cierto? Dentro de lo que se hace es todo lo que hemos estado hablando hasta ahora: psicoeducación, higiene del sueño, control de los estímulos, lo que es la terapia cognitiva, especialmente de reestructuración cognitiva, identificación de pensamientos y terapias como el mindfulness, que nos ayuda a conectar con el aquí y con el ahora. Dentro de las herramientas prácticas, hablábamos del diario del sueño. Hay muchos modelos. Si ustedes ponen en internet diario del sueño, les aparece cantidad. Habitualmente lo que se busca con el diario del sueño es poder objetivar qué es lo que está pasando con el sueño y si en realidad nuestro paciente está durmiendo menos de esas 6 horas, que es como ese rango mínimo. Son preguntas como, ojo, se llena al día siguiente para que la persona ahora no se ponga a estar estresada o ansiosa tratando de contestar el diario durante la noche, sino al día siguiente. Y es todo en horas tentativas, más o menos, ¿sí? ¿A qué horas te dormiste? Más o menos, ¿a qué horas te levantaste? ¿Cuánto tiempo te demoraste en conciliar el sueño? En promedio, ¿cierto? ¿Cuántas veces te levantaste en la noche? ¿Qué tan fácil fue volver a conciliar el sueño? ¿Cierto? ¿Cómo fue tu mañana? ¿Necesitaste inmediatamente levantarte bebidas con cafeína o gaseosas o energizantes? ¿Y cómo estuvo tu capacidad de atención y tu funcionamiento durante las horas de la mañana? Con eso tenemos información suficiente para saber objetivamente si nuestro paciente tiene o no tiene un trastorno del sueño. Si ya queremos entrar un poco más allá, ya vendrían preguntas mucho más específicas con respecto a la esfera del ánimo, ¿cierto? ¿Cómo está la parte del disfrute, el gozo? ¿Cómo está la parte de tu nivel energético durante el día? ¿Has tenido picos donde tu pensamiento es demasiado alto y te has sentido ansioso? ¿O bajones energéticos importantes donde la emoción principal haya sido la tristeza? Asociado al diario del sueño, podemos utilizar dispositivos inteligentes, nos ayudan para ciertos patrones y cierta regularidad, pero nunca van a sustituir el diagnóstico clínico. Yo que trabajo con medicina del sueño, a cada rato me llegan unos mega informes de estos aparatos, de estas tecnologías. Nos ayudan a identificar cosas y en el seguimiento, pero al final es la clínica la que nos define, que más que si el tiempo del REM, que si la fase N3, que si la fase N2 fue de tanto. Bueno, eso termina siendo también muy subjetivo porque termina leyéndose a través de la subjetividad y la interpretación del paciente. Ya entrando en el tema del tratamiento farmacológico, recordemos que como la gran mayoría de los trastornos del sueño son secundarios, lo importante es identificar y tratar la causa de base. Dentro de las opciones farmacológicas, pues tendríamos las benzodiazepinas, que hablaríamos de 2 usos. Cuando el insomnio es de conciliación, o sea, cuando yo estoy en esa fase N1, que es la fase de ensoñación y de dormirnos, las benzodiazepinas de vida media corta nos pueden ser útiles en esa fase de inducción del sueño. Ahí estaríamos hablando, por ejemplo, del alprazolam. Y si el insomnio ya es de mantenimiento o me estoy despertando cada vez más temprano, que es lo que llamaríamos insomnio de final de fase, estaríamos hablando mejor de benzodiazepinas de vida media más larga. Con respecto a otros medicamentos, como son los hipnóticos no benzodiazepínicos, o también llamados medicamentos zetas, donde estaría el zolpidem, la zopiclona y la esopiclona. Digamos que hay cantidad de estudios. La gran mayoría lo que nos dicen es que debemos utilizar estos medicamentos por ciclos cortos, entre 14 a 21 días, aunque hay series nuevas que nos dan un poco de tranquilidad, especialmente con la esopiclona, ¿cierto? Con zolpidem y zopiclona seguimos teniendo una gran dificultad y es el fenómeno de tolerancia y de dependencia que generan estos medicamentos,
que la esopiclona también lo puede producir, pero en mucho menor medida. Ya cuando hablamos de los antidepresivos sedantes, como pueden ser la trazodona o la mirtazapina, pues la idea es que ya sean utilizados en casos donde yo ya tenga una sospecha clínica importante con respecto de una afectación anímica o un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo, porque recordemos que tanto la trazodona como la mirtazapina son antidepresivos, especialmente la mirtazapina es un antidepresivo multimodal que en algunos casos a dosis de 15 miligramos pues puede tener ese efecto o ese impacto sobre el tema del sueño, ayuda mucho en la arquitectura del sueño, pero al final, si el paciente no tiene una depresión, estaremos utilizando un medicamento pues muy bueno para un caso donde no tendríamos una indicación específica para utilizarlo. Y ya con respecto a las melatoninas, que hay gran controversia con respecto a ellas, en este momento se cuentan con dos tipos de melatoninas, la melatonina de liberación inmediata y la de liberación sostenida. Volvemos otra vez a lo mismo que pasaba con las benzodiazepinas. Si es un insomnio de conciliación, la melatonina de liberación inmediata nos puede ayudar, y si ya es un insomnio de mantenimiento de final de fase, pues la de liberación sostenida. Pero hay que tener claro que como indicación, ¿sí? Está aprobada para trastornos del sueño asociado al cambio del uso horario, o sea, el jet lag, o al trastorno de sueño por cambio de turnos, ¿cierto? O sea que no es un medicamento que podamos utilizar pues como a diestra y siniestra en pacientes con insomnio, porque al final no se logra el objetivo que se pretende. Y lo otro es que pues lastimosamente se ha popularizado muchísimo el uso de melatoninas, y yo tengo pacientes que llevan años tomando melatonina y ya llegan al punto en el que dicen que ya no duermen si no la toman. En realidad no se ha evidenciado que genere una dependencia física, pero sí una dependencia psicológica en los pacientes. Entonces, si vamos a utilizar melatonina, la idea es que también la utilicemos por ciclos. Aquí ya se pueden ser un poquito más largos, entre 1, máximo 2 meses, y parar y evaluar cómo va el tema del sueño y volver nuevamente a utilizar otras alternativas para poder ayudar a nuestros pacientes. Ya con esto pues termino como esta primera parte y ya quedo con Alex y con todos ustedes para resolver pues las preguntas que hayan surgido o que tengan con respecto al tema. Súper, Farid. Como era de esperarse, pues son muchos los colegas que están conectados. Estamos ya cerca de 300 colegas que nos han acompañado durante todo este espacio. Y adicionalmente, pues reportando de distintas partes del país e incluso desde por allá en Centroamérica, en Guatemala y Guadalajara, que nos están acompañando. Hay muchas preguntas, vamos a intentar pues como evacuar la mayor cantidad de ellas y con el cumplimiento pues del tiempo que le prometemos a las personas que se conectan. Pero antes de entrar en materia de preguntas, quisiéramos en línea con lo que hablamos en el anterior webinar, en el caso de meditación, que en ese momento compartimos el espacio con Martín Vázquez, otro colega endocrino, elementos como la meditación e inclusive el sueño suscita la explicación y el componente fisiopatológico desde el componente endocrino, y por eso traemos el tema a colación. Pero aclaramos en su momento con meditación que no significa con ello que la explicación fisiopatológica de los procesos tengan una base endocrina, que la medición sistemática de presuntos ciclos hormonales van a dar un diagnóstico. En meditación lo hicimos para concatenar el contenido con la relación que hay con las disminuciones en los picos de cortisol y el efecto positivo de la meditación y la perfusión cerebral. Y decíamos que si bien ese es el principio fisiológico y fisiopatológico, no significa que medir el cortisol nos va a dar un diagnóstico de relajación o de estrés en el caso de meditación. Lo mismo pasa con sueño, ¿no? Exactamente, exactamente. Como lo decía, melatonina y cortisol son esas dos que están ahí en ese juego, en ese baile. Entonces muchas veces a uno le llegan con mediciones de cortisol, pues, en muchas formas, y no se ha visto que haya un correlato o que uno diga, bueno, es que hay que hacer o que está dentro de las guías que hay que hacer niveles de cortisol. No. Yo he tenido pacientes con insomnios terribles y unos cortisoles hermosos y pacientes con
sin problemas de sueño y unos cortisoles pues bastante alterados. Entonces, no hay ese correlato clínico y no es el deber ser en esa Listo. intervención. Y el otro elemento es que claramente cuando hay una enfermedad primaria desde el punto de vista adrenal o desde el punto de vista hipoficiario que estimule el ciclo, estamos hablando de un síndrome de Cushing endógeno, una enfermedad de Cushing, el insomnio sí puede ser una manifestación clínica y eso es claro. Pero el insomnio per se no es la única expresión de una enfermedad del eje adrenal. Como para que lo tengamos ahí como presente, que sé que muchos colegas, de hecho, con eso vamos, evacuamos un par de preguntas ahí que nos hacían en ese sentido. El segundo elemento es lo de la resistencia a la insulina. La misma historia. Explica la resistencia a la insulina que genera el insomnio. La cascada fisiopatológica de disglucemia llevar hasta trastorno de metabolismo de los carbohidratos, inclusive diabetes tipo 2, y por eso el número que les mencionaba al comienzo. Pero tampoco significa con ello que usted tenga que buscar activamente. De hecho, desde el punto de vista pragmático, si usted tiene al frente un paciente con una obesidad grado 2, un índice de masa corporal mayor a 35, per se con un fenotipo de resistencia a la insulina, usted ni siquiera tendría que hacer ninguna prueba adicional y mucho menos medir insulina basal, ni estimulada, ni... Ese es otro elemento y ustedes tampoco lo piden, asumo yo, Farid, lo de resistencia, eso no, lo dejan desde el punto de vista clínico, ¿cierto? Sí, habitualmente nuestra consulta en medicina del sueño pues se enfoca mucho en identificar, en medir ciclos de sueño, en medir estas fases que tanto están impactando al paciente, en buscar la patología comórbida y como... y es bien interesante porque el paciente dice, es que yo vengo porque tengo un problema de sueño y el sueño en la gran mayoría de los casos es un síntoma asociado a, no es la patología que llevó a la otra enfermedad o que llevó a que el paciente se enfermara, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la esfera mental, el insomnio en la gran mayoría de los casos es un síntoma, es secundario a, y es bastante particular porque, por ejemplo, el insomnio de ansiedad es de conciliación y el insomnio de depresión es de final de fase, ¿cierto? Y tiene mucho que ver con esos circuitos de serotonina, melatonina y cómo eso juega en esa parte, ¿cierto? Entonces, hay varias cosas en las que nosotros tenemos en cuenta y habitualmente no hacemos estos estudios a menos que ya tengamos, pues, lo que tú decías, la gran sospecha en un paciente con una obesidad importante, con el fenotipo, con la historia, más la triada sintomática y bueno, y todas las cosas que pueden estar allí asociadas. Perfecto. El otro elemento ahí que también es interesante es el componente de leptina. No lo hacemos de manera sistemática en el paciente de evaluación inicial, estándar y especializada que vive con obesidad. No medimos leptina de manera sistemática. Y en el caso de asociación a trastornos del sueño, no tiene que ver una cosa con la otra. Ojo, sí es el principio fisiopatológico, pero no tiene que ver con las mediciones de leptina. Y el otro que también nos hacen la pregunta muy frecuentemente es si medir factores como elementos como velocidad de sedimentación globular o proteína C reactivo ultrasensible nos puede reflejar directamente una inflamación de algo exclusivo, en este caso, como estamos hablando de trastornos del sueño. Nosotros no lo hacemos per se porque inclusive en donde más se ha estudiado, y muchos colegas, si no todos lo conocen, desde el punto de vista cardiovascular es difícil precisar que sea la PCR, la elevación sutil de la PCR, un reflejo directo del riesgo cardiovascular con todas las noxias que la pueden elevar. Lo mismo pasa en condiciones de base y asumo que también en los trastornos del sueño, ¿cierto? Sí, y digamos que nosotros buscamos estos reactantes de fase aguda y buscamos activamente más que procesos inflamatorios, más procesos infecciosos, es en el adulto mayor que empieza con trastornos de sueño, porque habitualmente ellos pueden cursar con delirium, ¿cierto? Y en el delirium, más en el hiperactivo que en el hipoactivo, empiezan a estar un poco más inquietos, empiezan a dejar de dormir, hay inversión del ciclo vigilia-sueño. Entonces, como bien sabemos, delirium o como anteriormente se llamaba síndrome mental orgánico, nos obliga a buscar activamente descompensaciones, ¿cierto? Si es un paciente diabético, que no esté descompensada su diabetes, si es un paciente hipertenso, pues mirar esa parte de la hipertensión, pero habitualmente en ellos más infecciones urinarias, infecciones del tracto respiratorio superior o imbalances hidroelectrolíticos, especialmente del sodio.
Perfecto. Bueno, aquí hay una pregunta, Farid, bien interesante. Te voy a contar como el concepto que tengo desde el componente endocrino y vos nos das tu matiz y es cuando se duerme más de lo que presuntamente se debería. Entonces, bueno, hablaste que hay un promedio de 8 horas, está entre 6 y 10 y de ahí sale el número mágico de 8, pero definitivamente hay gente que duerme más y que presuntamente tiene necesidades mayores de sueño. Cuando uno lo mira y lo correlaciona en el caso de diabetes de manera específica y en el caso claramente de diabetes tipo 2, se describe una curva en U. Si usted duerme poquito, le aumenta el riesgo, pero si duerme más, también. Y en diabetes hay una plausibilidad biológica, pero también una marcada asociación que aquellas personas que de pronto tengan o mayores necesidades de sueño o que por hábito duerman más, se asocia más a unos patrones, unos estilos de vida de sedentarismo, mayor trasnocho y este tipo de cosas. ¿Qué concepto desde tu aspecto en esa curva no existe, no existe? ¿Lo ves alguna correlación con las enfermedades metabólicas? Sí, sí, hay una correlación, como bien lo mencionabas, Alex, con respecto a las enfermedades metabólicas, pero también tiene que ver mucho con otro tipo de patologías, especialmente desde la esfera mental. Y no es raro que nuestros pacientes con depresión empiecen a presentar hipersomnia. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a tener una fase N3, la fase profunda, y un REM mucho más corto. Entonces, la fase 2 se vuelve mucho más larga. Entonces sí duermen más, pero duermen mucho más tiempo en una fase superficial, donde digamos que todos los procesos metabólicos, liberación de hormona de crecimiento, todo este tema que hablábamos de la depuración a nivel del sistema nervioso central, pues porque digamos que en la fase 3 y en el REM se detoxifica mucho de esos detritos y de cosas, residuos metabólicos que quedan en nuestro cerebro. Entonces sí pasa esto y eso obviamente también aumenta el riesgo de sobrepeso, de obesidad, de mala regulación a nivel de sus enfermedades metabólicas, especialmente en la diabetes. Perfecto. Aquí en esta premisa vamos a hacer como varias preguntas hilando con lo que vos mencionabas. Mencionabas, me corriges si estoy mal, que en la fase N3, esto es donde se alcanza sueño profundo y es donde está la mayor cantidad de liberación de hormona de crecimiento. Por eso en niños y adolescentes es fundamental que alcancen sueño profundo. En el caso del adulto, está descrito que es un factor casi que de antienvejecimiento, es decir, si se duerme bien y se alcanza sueño profundo, digamos que el envejecimiento se podría llegar a retardar desde el punto de vista fisiológico. Es así, ¿cierto? Porque nos Es preguntaban así. que si es en la fase en la que se alcanza sueño profundo, ¿sí? Sí. Pero no significa que de manera sistemática haya que dar inductores del sueño para llegar a N3 y que haya antienvejecimiento. Es al lugar hacer la claridad, Farid, porque vos sabes que aquí también hay mucha pseudociencia alrededor de todo esto. Absolutamente, absolutamente. Porque, pues, de cierta manera, los inductores de sueño no son lo suficientemente, llamémoslo, armónicos con la arquitectura del sueño. O sea, el inductor del sueño te duerme, pero no es que el inductor arranque y diga, ay, voy a estar 10 minutos en N1, me voy a estar 20 minutos en N2. No, o sea, él te duerme y ya el cerebro lo que hace es tratar de ir adaptando, ¿cierto? Según el ciclo circadiano, estas fases de sueño. Entonces, el uso de hipnóticos o de inductores de sueño para mejorar el antienvejecimiento y estas cosas no está avalado ni está demostrado que se logre ese fin o ese objetivo. Perfecto. Aquí hay otra pregunta que nos hacían en cuanto a los contenidos del sueño. Bien interesante esto porque pues un colega hace un par de décadas atrás, en el siglo pasado, fundamentó sus teorías con base en la interpretación de los sueños y eso es claro y era otro momento histórico. Hoy por hoy, me corriges, ya sabemos que el contenido del sueño está con una gran influencia de lo que sucede en las últimas horas y eso marca el contenido y el guión de sueño, como lo mencionabas. Entonces, digamos que el suceso del sueño y la estructura o la arquitectura de los sueños casi que vividos sí pueden tener correlación con alguna enfermedad mental o se le da más a la correlación del contenido durante el día. ¿Cómo enfocamos eso, Farid? Pues digamos que si yo tengo un trastorno de ansiedad generalizado o tengo un episodio depresivo o un trastorno de estrés postraumático, que uno lo ve mucho en veteranos de guerra o en pacientes que han estado en situaciones de conflicto importante, estas personas, como tienen ya este contenido muy marcado,
no es raro que estos pacientes presenten sueños vívidos porque ellos llevan todo ese contenido, todas esas vivencias y todo eso que han estado presentando al sueño. En ansiedad, como es esa rumiación y esa búsqueda y esa pensadera y ese futuro, habitualmente los pacientes sueñan mucho y es muy común, porque a mí me gusta preguntarlo, es que están buscando algo y buscan toda la noche y que pasan como por capas y son sueños abstractos y esto y aquello y no sé nada. Si el paciente tiene un contenido, pues o viene con depresión y el día fue difícil, fue triste y todas estas cosas, habitualmente se sienten como en el sueño con una sensación muy grande de soledad y son sueños como opacos, como oscuros, ¿sí? Entonces, digamos que el hecho de tener una psicopatología, pues sí puede predisponer esa carga del sueño, pero en tu día a día, en tu cotidianidad, tú vives cosas y pasan cosas y sientes emociones. Y eso también es llevado al contenido del sueño. Entonces es importante saber que cuando mi sueño es muy agradable es porque mi fase N3 fue fantástica, pero cuando mi sueño es bizarro, es vívido, es abstracto, es más de la fase REM, ¿cierto? Que recuerda que ahí está ese cerebro Ok. y ahí el sueño puede ser más complejo. Entonces ya aparece la pregunta, entonces es mejor que soñar en una fase y no en la otra. No, es que uno no puede decidir eso, o sea, eso arranca el sueño. ¿Soñamos todas las noches? Habitualmente sí, la gran mayoría de las noches, o sea, casi que el 95% de las noches hay contenido de sueño, pues onírico. Que lo recordemos es otra cosa, ¿cierto? Pero nuestro cerebro está diseñado para soñar, ¿sí? Porque en el sueño procesa, aprende, memoriza, procesa emociones y todo lo que ya al día siguiente pues necesitamos para nuestro día a Perfecto. día. Vení, aquí hay una pregunta se ha repetido varias veces, entonces por eso te la voy a hacer y es, vos mencionabas que, digamos, algunas sustancias podrían actuar como inductoras de sueño, pero hay que tomarlas como con cautela. Me nombran literalmente pasiflora y me nombran valeriana y de pronto hierba de San Juan, creo que es otra Ujú. que usan. Hierba de San Juan. No sé, esos contenidos nosotros, obviamente, de lo clínico, de endocrinos, de medicina interna, somos muy cautelosos y hasta algunos, y entre los que me incluyo, tal vez muy temerosos, porque cuando uno ve la descripción, pues prácticamente es un medicamento y no que no lo sabemos dosificar y no sabemos cómo actúa. El concepto desde tu aspecto, Farid. Bueno, con respecto a estos fitomedicamentos, a estos productos llamados herbales, digamos que se comportan igual que un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Como tú bien lo mencionaste, depende mucho del que lo fabricó, de la concentración, de si es en gotas. Bueno, hay muchas variantes, pero como se comportan como un ISRS, ¿cierto? Por eso tienen ese efecto ansiolítico. Si yo tengo un paciente que viene tomando medicamentos porque tiene ansiedad o depresión, llámese un escitalopram, fluoxetina, sertralina, y además la vecina le recomendó que tomara este tipo de medicamentos, habitualmente estos pacientes pueden tener dos desenlaces. Uno es que no mejoran, porque estamos dando una dosis muy alta, ¿sí? O estamos influyendo sobre el sistema de una manera muy significativa y eso los lleva a tener ansiedad paradojal. O dos, que ya, pues yo he conocido de dos casos donde hay pacientes que han presentado síndrome serotoninérgico. Un paciente venía con 30 miligramos de citalopram y se tomaba 40 gotas de valeriana 3 veces al día. Entonces eran dosis muy altas y lo predispuso a un síndrome serotoninérgico. Entonces sí es mejor con mucha cautela. Yo sé que hay personas que les gusta y que la usan. Y si ya estás familiarizado con una, pues bueno, pero habitualmente nosotros en salud mental y en medicina del sueño no utilizamos estos productos porque no conocemos más allá. Y aprovecho y hago una cuñita y es que hay un producto que era pues muy popularizado, que se vendía mucho, se vende todavía para el sueño, pero un estudio en la Universidad de Bucaramanga mostró que tienen una concentración no despreciable de levomepromacina, de Sinogan, ¿cierto? Entonces, esos productos que venden por ahí, que son tan eficientes, tan buenos, que hacen dormir a todo el mundo, uno lastimosamente duda mucho de ellos porque terminan siendo combinaciones de cosas que al final no son. De hecho, Farid, me das pie y la oportunidad para aclarar eso. Nosotros en endocrinología es día a día.
pacientes que reciben crónicamente medicamentos o sustancias mágicas antiinflamatorias que quitan el dolor de un día para otro, y con su consumo crónico lo que nosotros encontramos es pacientes con síndrome de Cushing exógeno, claramente por un consumo no conocido de esteroides bajo estos fitoterapéuticos o bajo estas marcas, o en su defecto no con manifestación de síndrome de Cushing, sino con manifestación de insuficiencia renal por supresión, porque vienen crónicamente, se les agota, por decir, el medicamento, y 8 o 10 días después hacen una supresión, y muchos de nuestros colegas hemos publicado artículos en dicho sentido. Entonces, que sea la oportunidad para darle claridad a todos los colegas que nos acompañan. Farid, otra, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, independiente de que sean utilizados para el insomnio en su momento, ¿darlos en la noche o darlos en la mañana tiene algún efecto distinto? ¿Cuál sería la recomendación de tu parte? Bueno, con respecto a los ISRS, es importante recordar que el eje de la melatonina es regido por la serotonina. Entonces, cuando yo tengo muy buenos niveles o muy buena disponibilidad de serotonina y el transporte de serotonina es el adecuado, mejora mucho la producción de melatonina endógena y mejora mucho la calidad del sueño. Más que si es de día, es de noche, es dependiendo de la molécula. Moléculas como la fluoxetina, la sertralina, el escitalopram, son ISRS que es mejor dar en la mañana porque habitualmente por sus características tienden a ser activadores. Moléculas como la paroxetina, la fluvoxamina, tienden a darlos, o los damos más en la noche porque pues, por sus características farmacocinéticas pues tienden a generar un poquito más de sueño por cierta afinidad a ciertos receptores de histamina y estas cosas. Entonces, depende mucho si es fluoxetina, sertralina, citalopram, que son como los más comunes en la mañana, paroxetina, fluvoxamina en la noche, venlafaxina, que es un dual, desvenlafaxina en la mañana, duloxetina en la noche, mirtazapina en la noche, bortioxetina en la mañana, ¿cierto? Hay como todo el espectro Amplio. de los psicofármacos, sí. Se me Bueno, quedan unos cuantos por fuera. no, con seguridad. Oíste, me quería escapar de uno, pero es que ya me han salido varias veces en las preguntas, entonces no me lo va a perdonar la gente que está conectada. El magnesio, porque es que se nos ha vuelto que el magnesio sirve para todo, y entonces en cada revisión que usted haga, presuntamente tiene un efecto coadyuvante buenísimo el magnesio, pero cuando uno va y revisa la evidencia a fondo, la evidencia que queda es muy escasa derivada del magnesio. Para no ampliarnos en otros temas, puntual, magnesio en insomnio, ¿sirve o no sirve y qué dice la evidencia? Pues mira, lo que dice la evidencia y lo que pues, hemos revisado con respecto al magnesio es que no sirve. Lo que uno ve, y si es como la experiencia de los pacientes, es que, ay doctor, pero no me quite el magnesio, que es que con eso es lo que yo duermo. De ahí para allá es algo muy subjetivo del paciente, pero que la evidencia diga que el magnesio funciona, no, por ahora no. Creo que es un placebo costoso para muchas cosas porque en muchos elementos no hay ninguna evidencia, pero bueno, eso ya eran temas de otros webinar. Me sale otra, no sé, ciclobenzapina, si lo usan ustedes o no hay experiencia en ese sentido. ¿Cuál, Alex, perdón? Ciclobenzapina. La ciclobenzaprina, los relajantes musculares. Sí. Habitualmente no los utilizamos como medicamento para inducción de sueño, porque habitualmente pues, la ciclobenzaprina o la lisina, por recomendación, no se debe utilizar por más de 7 a 10 días en sus ciclos. Y habitualmente cuando uno quiere impactar sueño, pues uno busca con los Zetas o con cualquier otro de estos medicamentos hacer ciclos entre 14 a 21 días. Entonces digamos que si ya hay un tema de, no sé, una contractura muscular o hay un tema de tensión o ya uno quiere, pues ahí sí, el efecto relajante es una alternativa interesante como coadyuvante, pero no lo utilizamos como inductor del sueño. Igual que los antihistamínicos, que tampoco los utilizamos. No, que es que la difenhidramina, que la hidroxicina, no los usamos, aunque mucha gente duerme con este tipo de medicamentos, por dos motivos. Uno, por el efecto anticolinérgico y dos, porque todos tienen fenómeno de tolerancia. Sí, el paciente arranca durmiendo muy bien, pero las 2 semanas ya hasta ahí llegó. Entonces, vamos a escalarle la dosis. No, entonces, el antihistamínico, de pronto en una fase muy aguda, no tengo más nada, estoy en el pueblo por allá lejano y lo único que hay es un Iderax por ahí, pues bueno, pero de resto, no los utilizamos pues como en la terapéutica habitual.
Perfecto. Hay un par de preguntas de melatonina, pero vos en la charla dejaste muy claro los aspectos de melatonina. 3 minutos más para un par de preguntas, porque pues, se quedarán obviamente muchos en el tintero. Una es el alcohol. Para nosotros en endocrino es bien importante porque muchos pacientes, esto va a sonar muy loco, pero muchos pacientes adquieren el hábito del alcohol en la noche casi como un inductor del sueño. Y cuando llegan a uno, no llegan ni siquiera por el insomnio, ni siquiera por el hábito de alcohol, sino que le llegan o por un trastorno metabólico de los carbohidratos o por obesidad. Y cuando uno indaga, encuentra este tipo de cosas. Desmontar ese escenario, por decirlo así, va muy de la mano con, es que yo lo uso para poder dormir. Y cuando le dicen a uno eso, eso para uno es una bandera roja y claramente lo manda al profesional en psiquiatría, en trastorno del sueño, porque claramente hay algo de base. ¿Qué opinión al respecto a alcohol como inductor de sueño? Como lo hablábamos en el podcast que va a salir pronto, todo lo que yo use con un fin terapéutico termina siendo de abuso o de dependencia, ¿cierto? O sea, si yo uso el licor con el fin terapéutico de dormir, ya empecé a abusar de la sustancia. Eso es lo primero. Lo segundo es que los estudios nos han demostrado que el sueño que produce el licor es un sueño de muy mala calidad, es un sueño que nuevamente se queda mucho en la fase superficial y tiene ciclos muy cortos en las fases profundas. Lo tercero es que es un depresor del sistema nervioso central, o sea que si el paciente además de eso tiene un síndrome de apnea y hipornea obstructiva del sueño, pues va a empeorar el ronquido, va a empeorar las apneas, va a empeorar pues toda la parte y el riesgo cardiometabólico que esto implica. Y lo cuarto, pues es el altísimo riesgo ya entrar en una dependencia, porque primero es una copita, después copita y media, después 2 copitas, 3 copitas, 4 copitas, y llega el punto en el que se toman la botella entera y no les induce sueño. Bueno, te cuento que hemos logrado sostener esta audiencia y pues por respeto a ellos y por tiempo voy cerrando, pero una última que es importante y es que con todo lo que hemos hablado, es muy probable que tu consulta y la de los especialistas en el sueño se llene y se sature porque uno cada vez encuentra más esto y cada vez le remite más. Y el abordaje, nosotros damos los primeros pasos, un diagnóstico, una inducción leve y remitimos. ¿En qué casos remitir a un especialista en medicina del sueño? Yo diría que todos, pero hágale usted, Farid. Sí, o sea, digamos que los criterios de remisión grandes serían dos. El primero es que yo ya haya pues, educado al paciente, aplicado estrategias de higiene del sueño y haya utilizado una estrategia farmacológica y no, pues, no haya tenido la respuesta que quería, ya sería indicación de mandar pues, al especialista. Dos, es en el paciente que yo ya encuentro unos síntomas que me hacen pensar de que ahí hay algo más, ¿cierto? Si ya yo tengo un paciente que tiene un insomnio, pero además me dice él o la familiar, es que ronca como una tractomula, es que se queda sin respiración, es que hace las apneas y de inmediato mandarlo idealmente a neumología o pedirle la polisomnografía para que al menos llegue con la polisomnografía a neumo y ya ahí se pueda definir el inicio del dispositivo. Si el paciente empieza a tener síntomas afectivos importantes, o sea, yo identifico que hay un insomnio, pero además una depresión o un trastorno de ansiedad o un trastorno de estrés postraumático. Es un paciente que lo ideal es, empecémosle un ISRS si nos sentimos con confianza, de primera línea, y mandarlo al módulo de salud mental o de psiquiatría. Si es un paciente que está también con, no sé, una dificultad respiratoria, gripas a repetición, sinusitis, idealmente de una vez a otorrino. Pacientes que describen cefaleas, mialgias, parestesias, síntomas neurológicos como que no son explicados por ninguna otra causa, más el insomnio, pues también lo ideal es mandarlos a neuro, ¿cierto? Si yo encuentro un síntoma que me hace pensar, aquí está pasando algo y lo identifico, recuerden, hasta no pues mejorar la causa de base, el insomnio va a estar ahí patinando. Entonces, digamos que si es un insomnio primario, que es el 20 a 30%, intervengo, terapia cognitivo, higiene del sueño, un medicamento primera línea y la gran mayoría les va a responder. Si no, ya para el especialista. Y si ya es secundario A, según el secundarismo, buscar el especialista que más pues, se acomode a la intervención
o a la corrección de la patología de base. Perfecto, Farid, muchas gracias. Nos vamos no sin antes recordarles entonces que esta unidad académica virtual se cierra con esos 3 podcasts. Van a ser liberados el 27 de octubre, uno semana tras semana. Recuerden que va a ser terapia médica nutricional en el marco de la endocrinología del bienestar, actividad física, los fundamentos y los elementos prácticos, y el que les acaba de decir Farid, y es tabaquismo y alcohol en el marco de las enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, Farid, nos vamos despidiendo para ir a tomar la rutina de sueño que tenemos cada uno, que ya debe estar empezando alrededor de las 8:30 de la noche. Muchas gracias a todos por la asistencia y Farid, nos veremos en estos espacios de nuevo. Claro que sí, Alex, mil gracias por la invitación y mil gracias a todos por estar hasta esta hora por acá con nosotros. Hasta luego, estén súper bien. Gracias por acompañarnos. Reviva este webinar en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Nos vemos en una próxima oportunidad.